había mencionado en la clase pasada, es un tema del que ya tenemos unas nociones generales, así que lo voy a tratar pues, de pasar en un ritmo pues no tan detallado, ¿sí? Sino ser muy puntual, muy concreta. Y obviamente pues quedaría pendiente cualquier duda, pregunta o comentario que ustedes tengan. Recuerden que para este tema era clave haber leído el documento que les dejé en plataforma Moodle para complementar el tema y adicionalmente por si de pronto surgía algún tipo de duda, ¿vale? Entonces, iniciamos con el tema de patrimonio público y digamos que las entidades públicas, como cualquier persona natural, o jurídica, cualquier persona natural o jurídica, pues para desarrollar todas las funciones requiere de un soporte económico, ¿verdad? Hasta nosotros mismos, como particulares. Necesitamos entonces de un soporte económico para poder desarrollar cualquier tipo de actividad y ese soporte económico se traduce en lo que conocemos como patrimonio. El patrimonio, digamos, desde el punto de vista doctrinal, en sentido general, se concibe como esos bienes que pueden ser objeto de derecho y que representan un valor pecuniario. Y en el mundo del derecho como ciencia, el estudio de ese patrimonio realmente le va a corresponder a lo que conocemos como el derecho civil y más adelante vamos a ver cómo, por ejemplo, vamos a citar alguna normatividad del Código Civil. Sin embargo, debido, digamos, a la titularidad que el Estado ejerce sobre muchos bienes, pues, y es posible que tenga algunas incidencias en lo que se refiere al derecho administrativo, ¿bien? Y esas incidencias entonces, digamos, básicamente radican en dos aspectos importantes. El primero, lo que vamos a hablar del patrimonio público y en segundo lugar, del régimen de del régimen jurídico que gobierna ese patrimonio público en nuestro país, ¿sí? Régimen jurídico. Entonces, para hablar de patrimonio público es necesario referirnos a tres aspectos. Recuerden que si necesitan hacer alguna pregunta o quieren hacer también algún comentario, están en toda la libertad de activar micrófonos. En este momento de pronto no estoy viendo manitos virtuales levantadas, por lo que estoy compartiendo pantalla. Entonces, para hablar de patrimonio público, es necesario referirnos a tres aspectos importantes que los estamos viendo ya en pantalla, que son el dominio territorial, el dominio público y el dominio privado, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de dominio territorial? Este primero que estamos viendo acá al lado izquierdo de la pantalla. Nos referimos a ese poder que tiene el Estado, ¿sí? El Estado colombiano, por razones de soberanía, ¿sí? Y sobre ese territorio, por supuesto, va a ejercer una soberanía, por supuesto, en el territorio de su jurisdicción, y ese dominio le permite al Estado adoptar cualquier clase de medidas en relación con ese territorio, por supuesto, medidas ajustadas a nuestra constitución política y a la ley. Y ojo con eso, puede tomar medidas de acuerdo con las necesidades de la comunidad que imperen en determinada época o en determinado momento, aún sobre aquellos bienes que están sometidos a una propiedad privada. ¿Sí? Entonces, ojo, aquí hay que hacer una precisión. Y es que ese dominio territorial no hace parte del patrimonio del Estado desde el punto de vista económico. Se trata más bien, y acá lo voy a señalar con rojo, de una potestad que de un derecho de propiedad. ¿Sí? Por eso se dice que ejerce ese dominio, pero por razones de soberanía. Bien, ahora pasemos a, bueno, de pronto acá para poner un ejemplo, en el plano internacional, recuerden que en este momento y hace muy poco tiempo,
pero no es un tema nuevo, esto ya viene de hace muchos años. Se ha venido hablando de litigio entre Nicaragua y Colombia en la Corte Internacional de Justicia por el tema de San Andrés. ¿Sí? Entonces, acá el Estado está protegiendo esa soberanía y ese territorio en virtud obviamente de esa soberanía que tiene. Recuerden que eso no es una potestad, digamos, económica, no se puede ver desde el punto de vista económico, sino se trata de una potestad más que de un derecho de propiedad en razón de esa soberanía que ejerce el Estado. Ahora, pasemos al segundo dominio o el segundo aspecto, que es el dominio público. Desde el punto de vista doctrinal, se han propuesto varios conceptos o varias definiciones, pero digamos que hay una que se mantiene hoy por hoy y que indica que el dominio público es ese conjunto de bienes de las colectividades públicas y establecimientos públicos que están o están puestos a disposición directa de los usuarios o bien afectados por un servicio público. Repito, ese dominio público es un conjunto, es ese conjunto de bienes de las colectividades públicas y establecimientos públicos que están puestos a disposición directa de los usuarios o bien afectados por algún servicio público. Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica del dominio público, se entiende que en este aspecto sí se ejerce el derecho a la propiedad. Acá sí, ¿sí? Distinto a lo que sucede con este dominio territorial, es decir, el dominio territorial, sin embargo, acá no tiene ese derecho de propiedad, sino que se entiende como una potestad en virtud de esa soberanía. Acá en el dominio público, digamos que sí se adquiere ese derecho a la propiedad, ¿sí? Entonces acá vemos una diferencia clara entre dominio territorial y dominio público. Y digamos que ese dominio público tiene también unas características importantes que lo diferencian, por ejemplo, de este dominio privado, ¿sí? O de la propiedad privada. Y esas características se concretan básicamente en aspectos como la inalienabilidad, que ya tenemos esos conceptos propios de nuestro derecho civil, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. ¿Sí? Son entonces tres características básicas de ese dominio público. Y estos aspectos o estos atributos que tiene el derecho de propiedad sobre el dominio público, obviamente lo diferencian del derecho de la propiedad privada. Y es lo que le da vida a la normatividad que regula ese derecho de propiedad sobre el dominio público. Y digamos que busca regular temas como el mantenimiento, la utilización o la protección de los bienes que componen ese derecho de propiedad sobre el dominio público. Entonces, los bienes de dominio público destinado al uso de todos y todas será, por ejemplo, el dominio público marítimo, es decir, las riberas del mar, el dominio público aéreo, el dominio público fluvial, el dominio público terrestre, es decir, las carreteras, las plazas, las calles, en fin. Ahora, atención con esto. Esos bienes que hacen parte de ese dominio público van a estar sometidos a un régimen jurídico del derecho administrativo. ¿Sí? Del derecho administrativo, que es absolutamente diferente al régimen jurídico que gobierna la propiedad privada. Por esa razón, en el evento de presentarse alguna controversia con esos bienes que hacen parte del dominio público, la jurisdicción competente para dirimir esos conflictos será la contenciosa administrativa. Y ahora hablemos del tercer aspecto. Recuerden que el primero es el dominio territorial, segundo el dominio público y el tercer aspecto dentro del tema que estamos tratando, que es el patrimonio público, es el dominio privado del Estado. Bien, ese dominio privado del Estado está compuesto por todos aquellos bienes
que pertenecen a las personas públicas y que no reúnen, digamos, todas las condiciones para formar parte del dominio público. ¿Y por qué? Porque ese dominio se ejerce de forma similar a como ejercen el derecho de propiedad nosotros los particulares. Bien, habiendo hecho estas observaciones generales respecto del patrimonio público y partiendo de los conceptos que acabamos de revisar, hablemos entonces de las clases de bienes que existen en Colombia y que van a ser parte o que conforman ese patrimonio público. Y se dice entonces que el patrimonio público en Colombia está compuesto básicamente por estas tres clases de bienes. Y vamos a empezar hablando o haciendo algunas observaciones sobre este primero, este territorio que es tan importante y es un elemento muy importante. También recuerden que está relacionado con el tema del Estado y demás. Ese Estado se tiene que desarrollar sobre un territorio determinado. Bien, eso trayendo algo de lo mencionado en clases pasadas. Hablemos entonces del territorio. Y el fundamento legal se encuentra en el artículo, por acá voy a ir escribiendo esos fundamentos normativos, en el artículo 102 de nuestra Constitución Nacional. Y lo vamos a revisar. Artículo 102, fundamento normativo constitucional. Acá está. Artículo 102. El territorio con los bienes públicos que de él forman parte pertenecen a la nación. Artículo 102. ¿Y qué forman parte de ese territorio? Podríamos preguntarnos. Para eso entonces debemos remitirnos al artículo inmediatamente anterior, al artículo 101 de nuestra Constitución Política. Y lo vamos a leer. Del territorio, artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Inciso corregido según aclaración publicada en la Gaceta número 125. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, moros y bancos que le pertenecen. Inciso corregido, según aclaración de la Secretaría General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre del 91, publicada en la Gaceta Constitucional 125. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa de conformidad con el derecho internacional o las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Entonces nos regresamos por acá a nuestro tablero y anotamos acá otro sustento normativo importante, el artículo 101 de la Constitución. Entonces, si revisan ustedes la literalidad de este artículo 102 de la Constitución que acabamos de leer, van a darse cuenta que ese dominio del territorio que le atribuye este artículo de la Nación está comprendido dentro del concepto de ese dominio territorial que revisamos anteriormente. Y recuerden que ese dominio no es un derecho de propiedad. Es decir, ese derecho no se refleja como o en un aspecto económico, sino más bien en un aspecto político. Bien, en lo que atañe al territorio, repito, como bien que forma parte del patrimonio público de Colombia, el régimen jurídico, digamos, que por una parte está enmarcado por los tratados internacionales
que prevé el artículo 101, ¿sí? Celebrados por el Estado y en general por regulaciones de carácter internacional, y en lo que toca con la delimitación del territorio, ¿sí? Y por otro lado, ya desde el punto de vista interno, el régimen jurídico del territorio se concreta en normas de rango constitucional y legal y digamos que están encaminadas a regular el ejercicio de lo que es el poder del Estado que tiene sobre el territorio y que por supuesto constituyen un régimen de derecho público, por ejemplo, el artículo 82 de nuestra Constitución Nacional, que vamos a revisar también, prevé algunas excepciones importantes. Entonces, artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Entonces acá tenemos otro sustento normativo interno que va a entrar entonces a regular el ejercicio del poder que el Estado tiene sobre el territorio colombiano. Bien, recuerden ustedes que habíamos dicho cuando hablábamos del dominio territorial como aspecto del patrimonio público, que ese derecho lo ejerce sin importar si se trata de bienes que pertenezcan a particulares, por ejemplo. Entonces, tenemos también el artículo 51 y el 59 que reflejan lo antes mencionado. Y los vamos a revisar. Artículo 51. Aquí está. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Y pasamos al artículo 59, aquí, que prevé, en caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Entonces, vemos acá como también existe otra normatividad interna que trata entonces o que prevé una regulación de ese ejercicio del poder del Estado que tiene sobre el territorio. Ahora, recuerden que si tienen preguntas, pueden activar micrófonos. Ahora, pasemos a la segunda clase de bienes que conforma el patrimonio público en Colombia. Que son los bienes de uso público. ¿Sí? El fundamento legal que sustenta la existencia de estos bienes se encuentra en el artículo 674 de nuestro Código Civil, que vamos a revisar también rápidamente. Aquí está. De los bienes de la nación. Recuerden que este código es uno de los más antiguos que tenemos, así que por eso vamos a encontrar que denominan bienes de la Unión y lo vamos a leer. Artículo 674 del Código Civil, bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.
Los bienes de la Unión, cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Entonces acá tenemos fundamento normativo de la existencia de estos bienes de uso público. De la literalidad de este artículo 674 que acabamos de leer, se entiende con claridad que en Colombia los bienes de uso público son aquellos cuyo uso pues pertenecen a todos y a todos los habitantes del territorio. Es decir, los bienes de uso público son esos bienes que están utilizados o que están mejor destinados a ser utilizados por el público en general. ¿Y porque decimos que son aquellos bienes cuyo uso le pertenece a todos y a todas? Porque la propiedad radica en cabeza de una entidad pública, Entonces acá, y esto lo vamos a ir relacionando con otro tema al que pues analizamos con bastante detenimiento, pero ya vamos para allá. Y entonces, atención con esto, sobre este punto, es decir, sobre la titularidad de esos bienes en cabeza de una persona pública, distinta al Estado, propiamente dicha, en algún momento se discutió, pues, si esos bienes de uso público eran propiedad exclusivamente de la nación o si podían pertenecer también a otras personas públicas. Esto, digamos, resolvió a partir de una figura que nosotros ya analizamos y sobre la cual ustedes ya realizaron unas tareas, y esa figura es de la descentralización. ¿Sí? Que entonces yo les decía siempre, todos nuestros temas van a estar relacionados unos y otros, y existen unas razones de por qué vemos unos antes que otros. ¿Sí? Fíjense que esos temas de las figuras fueron tan importantes y en este caso vamos a entrar, digamos, a entenderla un poquito más. Y es que en ese entonces, o en ese momento dijimos que Colombia se caracteriza por una descentralización de sus funciones a través de diversas entidades con personería jurídica y con patrimonio propio, ¿verdad? Que hablábamos de esas características propias de algunas entidades. Y esa característica propia señalábamos que se encuentra prevista tanto en la Constitución como en la ley. Entonces, no podría aceptarse que una entidad pública con esos atributos jurídicos, pues no pudiera ser propietaria de un bien de uso público, y se pensó que en una entidad territorial, por ejemplo, que compra un terreno y lo destina a la recreación social volviéndolo un parque público. Entonces, para que un bien tenga la calidad de bien de uso público en sentido estricto o en sentido técnico, se requiere, como lo mencionamos, que pertenezca a una persona pública, ¿sí? Y que esté destinado al uso general de los habitantes, que en sentido estricto o en sentido técnico, porque hay muchos bienes de uso público que no corresponden en realidad a esta categoría, como sucede, por ejemplo, con los bienes a los que hace referencia el artículo 676, también de nuestro Código Civil, y lo vamos a repasar, lo vamos a leer. Civil, obras de particulares, los puentes y canales en tierras que les pertenecen, no bienes de la Unión, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes del territorio. Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando sea público por permiso del dueño. Bien, entonces, público quiere, como lo mencionamos, que pertenezca a esta persona pública y que esté destinado al uso general de los habitantes, ¿sí? A los habitantes esto, digamos, en virtud de estos artículos y acá con unas excepciones. Igual suerte correrán todas aquellas construcciones que se hayan hecho a expensas de particulares y en sus predios o en sus tierras, aun cuando, ojo, aun cuando su uso sea público, por así permitirlo el propietario. Bien.
Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, tratando de ser muy puntuales con esta explicación, y entonces pongamos en contexto y hagamos esa breve recapitulación de este tema del patrimonio público. Exponíamos entonces, o empezábamos haciendo una referencia general sobre lo que significa el patrimonio público, ¿sí? Y dijimos que para poder hablar de patrimonio público era necesario referirnos a tres aspectos importantes: el dominio territorial, el dominio público y el dominio privado. Hicimos algunas precisiones sobre cada uno de estos aspectos y luego entramos a hablar sobre las clases de bienes que conforman el patrimonio público en Colombia, y señalábamos que ese patrimonio público de Colombia está compuesto básicamente por tres clases de bienes, ¿sí? Y empezamos a hablar sobre el territorio. Sobre este territorio mencionamos que su fundamento legal se encuentra en el artículo 102. Recuerden, acá pues ya lo habíamos borrado, artículo 102 de la Constitución. Señalamos también que su régimen jurídico está enmarcado desde el punto de vista internacional por los tratados internacionales debidamente celebrados por el Estado, y en general por algunas regulaciones de carácter internas, ¿sí? Normas de rango constitucional y legal, y que están destinadas a regular el ejercicio del poder que tiene el Estado sobre ese territorio, y nos remitimos a algunos preceptos constitucionales respecto de este tema. Seguidamente, y es en el tema que estamos en este momento, estamos hablando de los bienes de uso público como segunda clase de los bienes que conforman el patrimonio público de Colombia. Dijimos que el fundamento legal que sustenta la existencia de estos bienes, es decir, de los bienes de uso público, se encuentra previsto en el artículo 674 de nuestro Código Civil, y señalamos que los bienes de uso público en Colombia son aquellos bienes que están destinados a ser utilizados por el público en general y que la propiedad de ellos radica en la cabeza de una entidad pública. Y traíamos lo que hablábamos del tema de esas entidades cuando hablábamos que tenía, por ejemplo, patrimonio independiente. Aclaro que a pesar de que se requiere para que un bien tenga la calidad de uso público, que pertenezca a una persona pública y que esté destinado al uso general de los habitantes, hay muchos bienes que pueden ser de uso público, pero que no corresponden a esa categoría. Y pusimos como ejemplo el contenido del artículo 676 del Código Civil, y concluimos diciendo que lo mismo sucede con las construcciones que se hayan hecho, ojo, con los recursos y en los predios de particulares, a pesar de que su propietario autorice que ese uso sea un uso público. Bien, listo. Vamos contextualizados. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta hasta el momento. ¿O vamos bien? Recuerden que este tema es muy puntual y yo ya parto que ya tenemos unas nociones generales. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Listo. Gracias, Julián. Entonces, continuamos. Y voy a borrar esta partecita. Creo que esto ya lo puedo borrar. Bueno, hablando del tema ¿de qué? Proyecto integrador. Esos temas los vamos a empezar a hablar a partir del próximo tema, ¿vale? Ahí vamos a hablar de las actuaciones de la administración, y en eso está orientada la pregunta, bueno, está dirigida la pregunta orientadora, ¿vale? De pronto, por si ya lo revisaron y les quedó la duda. Recuerden que yo no pregunto nada de lo que no hayamos visto. Bien, entonces, continuamos. Algún sector de la doctrina ha planteado, digamos, una clasificación sobre esos bienes de uso público,
Y esto es doctrina, ¿no? Y pues se ha dicho que estos pueden ser naturales o artificiales. Y por supuesto su ubicación en una u otra modalidad pues dependerá de si ese bien es creación de la naturaleza o si es creación del hombre. Entonces, según esta clasificación, pues las aguas marinas serían, o los ríos o el espacio público serían bienes de uso público naturales, mientras que, por ejemplo, las carreteras, las plazas, las calles, los puentes, según esa clasificación, serían bienes de uso público artificiales. En mi concepto, esta clasificación desde un punto de vista material, pues no le aporta realmente nada adicional a este tema, pues obviamente relacionado con los bienes de uso público, más allá de encasillar los bienes a partir de un argumento pues cualitativo, y además porque los bienes de uso público naturales, es decir, los que tienen ese origen en la propia naturaleza, puede ser que no estén pues, en su totalidad sometidos al uso público, ¿sí? Recuerden que puede que alguna parte de su extensión sea de uso privado e incluso pueden estar sometidos al dominio de los particulares o de las mismas personas públicas. Entonces, digamos que para mí esta clasificación pues no le aporta mucho al debate y al tema. Y digamos que esto también puede pasar, por ejemplo, con el suelo. Es decir, el suelo puede ser de uso público, como el que hace parte pues, de una calle, pero parte de su extensión puede ser también de dominio privado, cuando sobre ese suelo se levanta una propiedad privada. Entonces, digamos que es más acertado en mi concepto decir que el uso público de un bien no se define por si es natural o artificial, sino más bien por la afectación, a ese uso. Y esa afectación sí puede tener una clasificación y puede ser de hecho o puede ser formal. ¿Sí? Entonces, si esa afectación será de hecho, pues cuando ese uso público se materializa sin necesidad de que así lo defina o lo decida una autoridad o esté sometido a un régimen jurídico específico, por ejemplo, una calle. ¿Sí? Una calle. No existe una normatividad que diga o que autorice que podemos transitar por esa calle, ¿no? ¿Sí? Digamos que se entiende el libre acceso de ese bien de uso público, sin que, repito, sin la necesidad que así lo defina o lo decida una autoridad o que tenga que estar sometido a un régimen jurídico específico, ¿sí? Una calle será de uso público sin necesidad de que así lo declare alguna autoridad competente. Ahora, esta afectación formal, cuando sí se requiera la decisión de una autoridad competente que destine el uso de determinado bien en favor de la comunidad. Acá sí se requiere esa, esa decisión de la autoridad. Acá sí, ¿sí? Y como lo mencionaba, entonces, digamos que sí existir alguna reglamentación estatal que indique su utilización, lo que sucede, por ejemplo, cuando se abre una biblioteca y una entidad pública decide ponerla al servicio de toda la comunidad. Entonces, podemos decir que son bienes de uso público sin ser taxativos, las calles, las plazas, los puentes, los caminos, ojo, con la excepción que trae el artículo 676 de lo que trata el Código Civil, que ya revisamos. Pueden ser también, entonces, bienes de uso público, los ríos, y en general todas las aguas que corren por cauces naturales, con la excepción que contiene el artículo 677 también de este Código Civil. Y este vamos a revisarlo también, que está acá. 677, propiedad sobre las aguas. Los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales son bienes de la Unión de uso público en los respectivos territorios, exceptuándose las vertientes que
normativo, artículo 677. Pueden ser también de usos públicos, por ejemplo, las playas. Entonces acá llevamos, solo para mencionar algunos, calles, ríos, playas, ¿sí? Los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, y pueden ser también bienes de uso público, los recursos naturales. Los recursos naturales que se señalan en el literal A, y les voy a escribir por acá, literal A, aunque ya lo vamos a buscar, del artículo 3º del decreto 2811 del 74. Y acá lo vamos a buscar. Vamos a ver si está abierto. No. Aquí está, decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Nos vamos al artículo 3º, literal A. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente código regula A, el manejo de los recursos naturales renovables, a saber, primero, la atmósfera y el espacio aéreo nacional, tercero, la flora, quinto, agotables, séptimo, las pendientes topográficas con potencial energético, octavo, los recursos geotérmicos, noveno, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo, del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la República, décimo, los recursos del paisaje. Bien, entonces, régimen jurídico de los bienes de uso público, acá ya lo hemos mencionado. Los bienes de uso público, por supuesto, están sometidos a un régimen de derecho público, como lo hemos mencionado. Sin embargo, es importante aclarar que si bien están sometidos a un régimen, mientras tanto voy a ir borrando, a un régimen de derecho público, ¿sí? Estos bienes pueden estar en algunas situaciones sometidos al régimen de derecho privado, ¿sí? Y eso va a suceder cuando las entidades públicas adquieren los bienes de uso público por los modos establecidos en el Código Civil, que ustedes lo saben más que yo, lo que sucede, por ejemplo, con el caso de la compra-venta. Bien. Ahora, si bien estos bienes de uso público están sometidos a un régimen jurídico público, pues puede suceder que algunos bienes que hacen parte de estos bienes de uso público, pues tengan algún tipo de regulación especial, como sucede, por ejemplo, con los recursos naturales renovables, ¿sí? Que ya acabamos de revisar. Sin embargo, a pesar de tener algunas regulaciones especiales, siempre el común denominador de ellos es que todos están sometidos a los límites que impone el artículo 63 de la Constitución Nacional. Y lo vamos a revisar. Artículo 63. Aquí está. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Sí? Entonces, veamos cómo este artículo 63, digamos que impone algunos límites, ¿sí? Algunos límites frente a esos bienes de uso público. Y nos vamos a regresar por acá. Límites.
¿sí? Entonces, hablemos del primero. De la inembargabilidad de los bienes de uso público. Además de tener una regulación constitucional, como la que acabamos de ver, pues digamos que también tiene en la ley, y la encuentran en el numeral tercero del artículo 594 del Código General del Proceso. Y lo vamos a revisar también. Sustento normativo. De esos limitantes. La ley 1564 del 2012 y nos remitimos al artículo 594. Ay, no. Me salté. Aquí está. 594 de los bienes inembargables, pero vamos a revisar exactamente, y a lo que nos interesa para este tema, el numeral tercero, que prevé entonces esta normatividad. Artículo 594, bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en las leyes especiales, no se podrán embargar. Numeral tercero, los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando éste se preste directamente por una entidad descentralizada en cualquier orden o por medio de concesionario de estas, pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca, y el secuestro se practicará como el de las empresas industriales. Bien, entonces, esto en relación con la inembargabilidad, una de esas características o limitantes que se tienen sobre los bienes de uso público, ¿sí? Sustento normativo, artículo 63 de nuestra Constitución, y frente a la inembargabilidad específicamente, el numeral tercero del artículo 594 de nuestro Código General del Proceso. Ahora, hablemos de la imprescriptibilidad. También existe un sustento legal, además del constitucional, artículo 63, y lo encontramos en el artículo 2519 del Código Civil. Y para allá vamos. Este se me demora muchísimo en cargar. Este código me traba la tablet. Vamos a ver. ¿Qué artículo es, profesora? El 2519, Concepción. ¿De qué código? ¿Del civil? Del Código Civil. Sí, miren, me cierra la página. Voy a tratar de buscarlo de esta manera. 25. 2519. Ya voy en el 2520. 2519.
2519. Sí, señora. Ya, ¿Qué dice el artículo que encontraste? ya voy. Dice bienes imprescriptibles. Artículo Ujú. 2519. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso. Perfecto. Muchas gracias, Concepción. Y creo que todavía sigo compartiendo acá pantalla, sí. Lo pude ubicar de otra forma y creo que ya lo estamos viendo, ¿sí? Pero es lo que nos ayudó a leer Concepción. Los bienes de uso público no prescriben en ningún caso. Entonces, veamos que tenemos ese sustento normativo constitucional, artículo 63, sumado al artículo 2519 del Código Civil. Digamos que no necesitamos tener una normativa más desarrollada, sino exactamente, y creo que es muy taxativa y clara, frente al tema de la imprescriptibilidad. Ahora, pasemos, hablando de estas características, pasemos a la tercera clase de bienes que conforman el patrimonio público en Colombia, que es lo que conocemos como los bienes fiscales. Y voy a borrar por acá. Para anotar esta última clasificación. Recuerden que son tres: territorio, bienes de uso público y bienes fiscales. Bienes fiscales. Entonces, recuerden, recuerden de esas tres clasificaciones de los bienes, ¿sí? Y hablábamos entonces, dijimos que esas tres clases estaban: el territorio, del que ya buscamos también ese fundamento normativo, ¿sí? Listo, acá retomo pantalla. Tenemos entonces territorio, ¿sí? En la segunda clase de bienes tenemos los bienes de uso público, del que también ya hablamos, de ese fundamento normativo. Y la tercera que vamos a analizar es de los bienes fiscales, ¿sí? Entonces, frente a esto, empecemos señalando que el fundamento legal de esta clase de bienes se encuentra en el Código Civil, artículo 674, y lo vamos a revisar. Creo que este no va a presentar mayor problema. Entonces, artículo 674 de nuestro Código Civil. Recuerden, siempre es recomendable revisar la página del Senado, que nos va a dar esas notas de actualización de la normatividad. Y acá está, 674, ¿dónde estás? Abajo, profe. Debe estar bien abajito. Sí, este código me bloquea. Mire. 674 del Código Civil. Sí, señora. Aquí lo tengo a la 6. mano. Bueno, ¿nos ayudas con su lectura, De Concepción, los porfa? bienes de la Unión, bienes de uso público, artículo 674. Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales. Ujú.
Perfecto, muchas gracias, Concepción. Pues lastimosamente les ofrezco excusas. No lo pude presentar, es Código Civil, no sé, creo que por la extensión bloquea la Así tablet. es muy gordo. Uy, sí, es supremamente extensa. Entonces, pero ya de la lectura, Concepción nos ayuda con la lectura y específicamente, taxativamente, se encuentran previstos esos bienes fiscales, ¿sí? Y digamos que entonces se conciben como una oposición desde el punto de vista conceptual a los bienes de uso público. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando nos referíamos a los bienes de uso público, decíamos que el uso de esos bienes le pertenecen, pues en general a todos los habitantes de un territorio, y los bienes fiscales, pues va a suceder lo contrario, su uso no está sometido al dominio de todos los habitantes. Entonces, para darle una definición, digamos, más sencilla a esos bienes fiscales, podemos decir que son bienes fiscales aquellos bienes pues que le pertenecen a unas personas públicas, ¿sí? Que no tienen el carácter bienes públicos o bienes de uso público, ¿sí? Esta partecita sí que es importante. ¿Sí? No tienen ese uso de bienes de uso público. Entonces, esos bienes fiscales, precisamente por no estar destinados al libre servicio de la comunidad, están destinados al uso privativo o directo de las entidades públicas y pueden estar también destinados, por ejemplo, a la producción con el propósito de obtener, digamos, algunas ganancias o ventajas económicas para esas entidades públicas. Ahora, en la ley 110 de 1912, ¿sí? Que es el Código Fiscal de la Nación, sobre el cual pues no he encontrado hasta ahora alguna referencia que me indique que está derogado, se señala cuáles son los bienes fiscales previsto exactamente en el artículo 4 y lo vamos a revisar. Vamos a revisar de nuevo esta ley 110 de 1912. Recuerden siempre, Senado. ¿Dónde estás? Entonces, Código Fiscal y artículo 4 son bienes fiscales del Estado. A, los que constitucionales o jurídicas. B, administratorios, artículo 102 de la Constitución y en la parte anterior de este artículo, como las de carbón, hierro, azufre, petróleo, asfalto, etcétera, descubiertas o que se descubran en terrenos baldíos y en los que con tal carácter hayan sido adjudicados con posterioridad al 28 de octubre de 1874 sin perjuicio a sí mismo de los derechos adquiridos por personas naturales o jurídicas. D, los depósitos de guano y otros abonos descubiertos que se descubren en terrenos que sean o hayan sido baldías con la misma limitación y los demás bienes que por cualquier título pertenezcan al Estado y los que éste adquiera conforme al derecho. De pronto acá, para hacerles una pregunta, ¿sabemos a lo que se refieren cuando hablamos de depósitos de guano? No, Para que entendamos de pronto el alcance de este artículo cuarto. No sabemos, nunca lo hemos escuchado de pronto. ¿Y qué pero pueden de pronto llegar a pensar? uno concluye que son Que las yo, veces de los murciélagos, ¿no? Creo. sí, sí, señor. Estos son los depósitos de guano, imagínense. ¿Y para qué? Ujú, Porque, ujú. porque, pues, considerarlo como un bien fiscal del Estado. Sí, porque eso también puede constituir, es una clase de abono, ¿no? De abono importante
Miren, ahí el mismo literal dice, y otros abonos descubiertos, ¿sí? Que se descubran en terrenos que sean o hayan sido baldíos, ¿sí? De pronto ahí como para tenerlo presente y a veces no pasar por alto de pronto alguna lectura de algún artículo importante. Bueno, entonces, como les decía, tenemos entonces esta ley 110, bastante vieja, 1912, conocido como el Código Fiscal, y pues como les reitero, sobre la cual no he encontrado ninguna referencia que indique que se encuentra derogado, a pesar de ser de 1912. Y prevé exactamente o taxativamente los bienes fiscales previstos en el artículo 4. Entonces, eso en relación con los bienes fiscales, creo que, digamos, no tiene, pues digamos, un análisis desbordado de su definición, ¿no? De lo que son los bienes fiscales. Importante, bienes que pertenecen a una entidad, pero que definitivamente no se clasifican dentro del concepto que entendemos de bienes de uso público, sino que van a ser de uso privado de esa entidad. Ahora, revisemos el artículo. Vamos a revisar dos artículos, por favor. Y acá se los voy a anotar. Artículos 202, pero de la Constitución del 86, ¿sí? Y el 332 de la Constitución del 91. Entonces, vamos primero al 202 de la Constitución de 1886. Y vamos a ver de el artículo 202. Vamos a ver si lo encontramos rápido. Acá ya vamos. Listo. Artículo 202. Recuerden que eso es Constitución de 1886. Solo quiero hacer una comparación entre constituciones del 86 y la actual de 1991. Entonces, dice, artículo 202, pertenecen a la República de Colombia. 1. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana en 15 de abril del 86. 2. Los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados, cuyo dominio recobra la nación sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por dichos estados o a favor de estos por la nación a título de indemnización. Tercero, las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existan en el territorio nacional sin perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubridores y explotadores sobre algunas de ellas. Ahora vamos a pasar a ver el artículo 332 de nuestra Constitución Política. Acá está. El Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales, que esto ya lo hemos leído, de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionado con arreglo a las leyes preexistentes. Acá, digamos que existe una modificación en lo previsto en estos dos artículos y digamos que en este artículo 332 está condensado lo previsto en el anterior artículo que acabamos de leer, en el 202 de la Constitución del 86. Digamos que es mucho más
resumido, expreso, pero digamos que ese artículo 202 ahora está condensado en el artículo 333 de la Constitución del 91. Entonces, como puede verse, existen varios bienes individualmente considerados que hacen parte de esos bienes fiscales, ¿sí? Y cada bien de esos, digamos que puede tener su propia reglamentación. Por ejemplo, como los que leímos, los minerales, las canteras, los yacimientos de sal, están regulados, por ejemplo, por el Código de Minas, ¿sí? Y por otro lado, los baldíos también, por ejemplo, tienen su regulación especial y es la ley, a través de la ley 160, ¿sí? Que encontramos también esa regulación especial y vamos a revisarla por acá. Acá, a través de esta 160, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras y se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Esto en relación con esa normatividad entonces especial respecto de estos bienes, por ejemplo, baldíos. Encontramos también regulación especial, como para, por ejemplo, para la adquisición y disposición de bienes muebles e inmuebles por parte de las entidades públicas. Esa regulación está contenida en la Ley 80, ¿sí? Y sus modificaciones y reglamentaciones está contenida también en la Ley 9 de 1989, ¿sí? También con sus modificaciones y digamos que también tratándose de bienes fiscales de los departamentos y municipios, esas regulaciones están contenidos en los correspondientes códigos fiscales internos, ya hablando de entidades territoriales. Con esto, con esas tres clases, acá están, menos mal no las he borrado, pues terminamos lo que es el análisis de esas tres clases de bienes, ¿sí? Del patrimonio público, ¿sí? Me gustaría de pronto mencionáramos si tenemos alguna pregunta, duda, comentario, si de pronto les pareció algo interesante el documento que socialicé a través de plataforma Moodle y que quieran de pronto con ese comentario quieran complementar o no sé, el espacio es de ustedes, cuéntenme. ¿Mm? ¿Nada, nadita, nada? No, Como les profe. mencionaba. Hola, Andrea. Profe, si habla, escúchame. Si hay algo de Señora. interferencia. Sí, tienes una interferencia, es posible por lo que tienes dos dispositivos. Tal vez ambos tienen, o mentiras. Cualquier cosa te leo por chat también. ¿Mm? ¿No? Vamos a ver. Dice Andrea, Adriana Está por chat. escribiendo, bro. Ujú. Sí. Ah, ok. En uno escuchas y en otro se ve. Bueno.
Bueno, sí, traté, lo que les decía, traté de ser como muy concreta, qué es lo que nosotros necesitamos, esos fundamentos normativos y entender pues la clasificación, ¿no? Y, pues partimos de unas nociones generales que ya tenemos. Vale, ¿qué más les iba a decir al respecto? Creo que eso. ¿Hay alguien que quiera mencionar algo adicional? Profesora, Cuéntame, Concepción, te escucho. sí señora, gracias. Es que ahí dice que a partir de de la lectura de Patrimonio Público dice que a partir de la Constitución de 1991 se reafirmó que la propiedad es una función social. Entonces, como Ujú, no me quedaba muy claro, fui a nuestro amigo Google ujú. y decía que en síntesis entender a la propiedad como una función social significa para los estados la obligación de imponer a los particulares la explotación económica del bien y la limitación de este derecho al interés general. Y pues no es que me haya quedado muy claro qué significa la obligación de imponer a los particulares la explotación económica del bien, que uno no puede tener una finca sin cultivar o alguna cosa. Bueno, acá de pronto tendríamos que leer el contexto, pero básicamente lo que es esa función social es, por ejemplo, lo que tenemos con nuestras bibliotecas, con nuestros parques. Recuerden que uno de los sentidos propios del Estado es brindar esa salud, ese bienestar, ¿sí? Ese bienestar de todos los ciudadanos, ¿sí? De todos los residentes también. Entonces, en virtud de esa función social que tiene el Estado, pues debe destinar algunos bienes que den ese bienestar a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, ¿sí? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de los parques, donde hoy en día podemos hacer ejercicio, podemos respirar ese aire puro. En estos tiempos de pandemia sí que han servido, ¿sí? Para, digamos, salir un poco de ese encierro, las bibliotecas también, ¿sí? Entonces tenemos ese bienestar a través del ejercicio, de un aire puro, pero también a través de la educación, de las bibliotecas que, por ejemplo, antes les mencionaba. Pero de pronto, eso en relación con, para darte una respuesta de lo que es la función social en relación con los bienes o con el patrimonio público. No, creo que no entiendo muy bien lo del tema de los privados. De pronto, si puedes ahondarme un poquito más para ver por dónde va la pregunta, Concepción. Sí, dice ¿Qué que dice exactamente? en síntesis, entender a la propiedad como una función social significa para ¿Sí? los estados la obligación de imponer a los particulares la explotación económica del bien y la limitación de este derecho al interés general. Yo como que lo entiendo por otras consultas que dice que Ujú. la propiedad privada no puede estar inactiva, no puede tener una finca por allá sin cultivar o sin dedicarla a la No, ganadería. más que eso, fíjate que debemos analizarlo desde otra perspectiva, Concepción, y es que perfectamente lo podemos hacer, ¿sí? Podemos tener nuestro lugar de descanso, pero necesariamente algún tipo de cosecha y demás. Pero sí, fíjate que debemos pagar unos impuestos por esa propiedad, ¿sí? Que todo eso va a ser parte de lo que son los recursos públicos, ¿sí? Entonces pagamos por nuestra propiedad, por nuestra casa, pero también pagamos por nuestros vehículos, por nuestros bienes muebles, ¿verdad? Por ejemplo, quienes tienen también alguna actividad económica, entonces también tenemos unos pagos como impuestos. Entonces, digamos que en mi concepto a eso iría dirigido lo que de pronto tú mencionas de ese derecho a la propiedad que tenemos los particulares, ¿sí? Y fíjense que todo eso va a cargo pues de la administración, independientemente si va al Estado en general o a la administración distrital, todo eso va a ser parte de lo que son los recursos públicos.
¿Sí? De esa manera lo podría entender yo, porque pues nosotros podemos ejercer ese libre desarrollo de nuestra propiedad. Si yo no quiero cosechar de pronto, que es de pronto lo que se puede entender de la literalidad de lo que mencionas, pues eso estaría afectando mi derecho también, ¿no? Mi derecho a la forma como yo quiero desarrollar esa propiedad privada, ¿sí? Lo que sí no podemos desconocer es, digamos, algunos emolumentos que debemos pagar como consecuencia de ese ejercicio de la propiedad privada, ¿sí? Sí, señora. Así lo entiendo yo, así lo entiendo yo, Sí, señora. ¿sí? Sí, señora. O también, si lo podemos ver desde otra visión, podemos hablar también de función social de la propiedad, pero ya respecto de los derechos de la propiedad privada, digamos que esos derechos a la propiedad también deben estar limitados y regulados por el Estado, de tal manera que pues, los dueños tengan algunos derechos y algunas responsabilidades con la sociedad. ¿Sí? Que creo que podríamos enlazarlo con lo que les mencionaba anteriormente, de esas responsabilidades que tenemos nosotros como sociedad cuando ejercemos ese derecho privado a la propiedad. ¿Sí? Pero creo que esa sería entonces la respuesta eh, a tu pregunta. Sí, señora, gracias. ¿Sí? Vale. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Sí, creo que es un tema también pues muy claro, pero si tenemos algún tipo de pregunta, las podemos ir haciendo como vamos desarrollando los temas. Lo cierto es que con esto terminaríamos nuestro tema de patrimonio público. ¿Sí? Terminaríamos nuestro tema, previsto acá, y daríamos paso a lo que son las actuaciones de la administración, que ese también ya está preparado. Acá, de las actividades de la administración, y vamos a analizar lo que son los hechos administrativos, las operaciones administrativas, lo que se conoce como la vía de hecho, las vías de hecho, las omisiones en las que incurre la administración y los actos administrativos. Dejo actos administrativos para finalizar tema, porque vamos a revisar lo que es la teoría general del acto administrativo. Digamos que por lo general, en la doctrina que ustedes revisen, siempre vamos a iniciar con actos administrativos, porque es la actividad de la administración que más se da. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de la pensión, no sé, la sanción y demás, por lo general se da así, por actos administrativos escritos, que es el ejemplo que vemos en la parte derecha de la diapositiva, y digamos a partir de esto vamos a hacer el análisis de la teoría general del acto administrativo. Entonces por eso lo dejo para el final, para que vayamos leyendo a qué hace alusión esos hechos administrativos, esas operaciones administrativas, esas vías de hecho y esas omisiones. También voy a entrar, por razones de tiempo, a ser muy puntual con las explicaciones. Entonces, les dejo también a ustedes, digamos, esa potestad de poder leer y analizar estos casos. Este tema es clave para lo que es el administrativo. Si en un futuro somos litigantes, debemos tener claridad qué es lo que se ha configurado en el caso que nos están trayendo. ¿Es un hecho? O tal vez la persona murió porque no le prestaron un servicio, se puede constituir entonces en una omisión. Entonces, fíjense la importancia de este tema, ¿no? Porque tenemos que, digamos, tener la plena claridad cuál fue esa actividad de la administración que ocasionó unos daños, unos perjuicios, que son por los que entraríamos a demandar. Entonces, les dejo estos 15 minuticos que nos quedan de clase para revisar estos temas. Podemos revisar iniciando lo que son hechos administrativos, operación administrativa y vía de hecho. ¿Sí? Vía de hecho, ya entraremos a hacer, creo que estos
bueno, revisemos hasta el 4, hasta la omisión. Creo que si nos rinde, podríamos la próxima clase ahondar en estos 4, analizar estos 4, vamos a ver cómo nos va. Y pues definitivamente ayudaría muchísimo la lectura previa de los temas para que entre todos y todas podamos hacer esa construcción colectiva sobre este tema. Seguramente vamos a tener muchas preguntas. Y recuerden que este espacio siempre va a estar abierto para esas dudas y comentarios. Recuerden que, si bien es cierto, para el segundo corte no tuvimos eximidos o eximidas, para el tercero lo retomamos. Así que esa decisión de ser eximidas o eximidos está en sus manos, ¿sí? Yo les doy las herramientas, que son como por ejemplo los temas que vamos a ver, para que ustedes los lean, ¿sí? Y si a bien lo tienen, pueden hacer los comentarios y al final, ojalá, sería muy chévere poder ser eximidos de ese examen, porque recuerden que va desde el primer tema hasta el último, ¿sí? Entonces, ahí se los dejo de tarea y les doy estos 15 minuticos de pronto para que revisemos. ¿Están de acuerdo? Recuerden, voy a también utilizar estos minuticos que nos quedan para subir a plataforma Moodle. De hecho, lo voy a empezar a hacer el proyecto integrador, ¿vale? Vayámoslo revisando. Es muy posible que ese tema vaya a estar relacionado con el proyecto integrador, ojo, sin resolverlo en clase, ¿no? Podemos resolver dudas sin resolverlo porque ya es una actividad propia de ustedes. Bueno, preguntas. Bueno, profe, pues ¿Claro? sí. ¿Qué? Cuenten, John. No, sí, claro, profe, pues los temas abarcados dentro de la lectura se dieron así en pues una clase. Creo que apenas, profe. Ok. Bueno, entonces aprovechemos estos 15 minuticos que nos restan de clase para revisar este tema y ojalá podamos participar en la próxima clase. Como les decía, ya mismo estoy subiendo en semana 16 nuestro proyecto integrador que ya está listo con esa pregunta orientadora, sino que todavía me estoy acostumbrando a la nueva presentación de la página. A ver. Bueno, profe, Bueno, ¿qué le han dicho de la presencialidad, profe? parece que ya casi, parece que antes de fin de año es posible que ya algunos y algunas ya regresemos. Hasta Bueno, eso sí. profe, ojalá, Ujú. Chévere, ojalá, sí, sí, ojalá. señora. Ojalá podamos vernos pronto. Bueno, acá les cuento que ya estoy subiendo el proyecto. De pronto, Andrea, si me puedes esperar mientras me puedas confirmar de pronto el resto, que ya quiere irse a descansar y a revisar el tema, lo pueden hacer, Listo, ¿vale? profe, Entonces ¿cuáles nos eran? vemos el día viernes. Actividad de la administración. El primero era actos administrativos, ¿era? Ya, no, actos administrativos los Sí, vamos a ya dejar lo. para el final porque Ok. vamos a analizar toda la teoría. Vamos a revisar primero hechos. Hechos administrativos, Sí, señora. operación administrativa, Sí, señora. vía de hecho y omisión. Listo, profe, muchas gracias. Y luego ya pasamos a lo que son los actos administrativos. Bueno, sí, señora. ¿Listo? Muchas gracias, John. Ok, profe. Entonces, ya estoy acá subiendo. Descansen para quienes